Entonces, estábamos intentando hacer un estudio del Espíritu Santo de Génesis a Apocalipsis, pero llevamos 4 semanas y no hemos podido salir de Génesis, porque es mucho, porque el Espíritu Santo es eterno, porque el Espíritu Santo no tiene principio ni fin, hermanos. Y de verdad que tantas cosas que el Señor nos ha estado hablando apenas en el verso 2. Pero miren, les vuelvo a repetir lo que vamos a leerlo ahí, Génesis 1:2. Fíjense lo que dice, que la tierra estaba, ¿qué, hermanos? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios se mueve, hermano. Y el Espíritu Santo de Dios se sigue moviendo. Y el Espíritu de Dios se quiere mover. Porque Él se mueve, hermano, de una manera preciosa. Déjenme, le doy una hoja, hermano. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, yo anhelo ese mover para mi vida del Espíritu Santo. Ustedes también, hermanos, lo necesitamos. Necesitamos el mover del Espíritu Santo como hijos de Dios. En el matrimonio necesitas el mover del Espíritu Santo. Para criar a los hijos vas a necesitar el mover del Espíritu Santo. Y hermanos, también vamos a necesitar el Espíritu Santo para llevar a cabo el ministerio que nos ha dado. Porque si no, de otra manera, no se puede. Va a ser en la carne. Y de la carne no sale nada bueno. Aunque lo podemos hacer, pero tarde que temprano vamos a ver los efectos negativos. Recuerden que Cristo no comenzó su ministerio sino por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que si Él no comenzó el ministerio por y a través del Espíritu, tampoco nosotros vamos a poder. Entonces este curso sobre todo tiene que ver cómo es que Él quiere relacionarnos. Ahora, por un lado, se mueve, obra, se manifiesta, habla. El Espíritu Santo no solo es una fuerza, un poder, una potencia, como algunos afirman. El Espíritu Santo es Dios. Es esa persona, es divino. No solo es un poder. Entonces, pero también, juntamente con eso, recuerden dónde es que Él se movía. Porque ahí hay 3 escenarios. Está la tierra, está el abismo y están las aguas. Y el Espíritu Santo solamente se movía, acuérdense, en el agua. Solamente se movía en un escenario. Y la pregunta entonces también sería, ¿y por qué no se movía en las otras dos escenarios primero? Bueno, en primer lugar, nos enseña la palabra que no se movía en la tierra porque estaba desordenada. No se movía sobre el abismo porque había tinieblas. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 0. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Y yo les comenté que las aguas tienen varias interpretaciones conforme a la Biblia. Una de ellas, las aguas representan santidad. De hecho, el sacerdote en los tiempos del tabernáculo, antes que el sacerdote entrara al tabernáculo, había un lugar, no sé si han estudiado el tabernáculo, pero había una fuente, un lavacro. Estaba primero un altar y luego de este lado a la izquierda había un lavacro con agua, una fuente con aguas. Y antes de que entrara el sacerdote al tabernáculo a ministrar, pasaba a la fuente y con el agua que había ahí se lavaba. Se lavaba la cara, se lavaba las manos, se daba una lavada. Porque las aguas representan santificación. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, sí se quiere mover, pero se quiere mover donde hay santidad, donde hay limpieza, donde hay pureza. Y el Espíritu Santo entonces no se mueve donde hay desorden y no se mueve donde hay tinieblas, hermano. Entonces esta lección tiene que ver con que Dios nos limpie de todo desorden.
Y en un momento vamos a ver qué cosas tenemos que ordenar en nuestra vida, si es que anhelamos un mover aún mayor de su Espíritu Santo. Y número 2, qué tinieblas tienen que salir de nuestras vidas y cómo es que esas tinieblas pueden ingresar, para que de esa manera, hermanos, lo único de lo que estemos llenos sea de su mover, de su Espíritu Santo. Ahora, ahí les puse 2 puntos, hermanos, iniciando. Lo primero, ahora yo les quiero mencionar, conforme a la Biblia, cuál es el origen, cuál es el trasfondo del desorden. Y vamos a ver, el pecado es un desorden, de hecho, eso, porque Dios no formó, no creó el pecado. Pero entonces, yo quisiera que viéramos Isaías 14, por favor, no se los puse ahí en los bosquejos, pero vamos ahí a la Biblia, Isaías 14, porque lo que vamos a entender que nuestro Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. De hecho, lo que hace el Señor después de ahí, de que el Espíritu Santo se movía, ¿saben qué hizo? Primero dijo, sea la luz. Alumbró todo, porque Dios no es tinieblas, lo alumbró todo, hermano. Así es lo que hizo contigo cuando te rescató. Estabas en tinieblas y mandó a su luz admirable, que es Cristo, a que alumbrara tu vida. Y ¿saben algo? Entonces, Dios no es el origen del desorden. El origen del desorden, yo les quiero decir quién es el maligno. El origen del desorden es el Satán. Dios no es el origen del desorden. Miren, Isaías 14, versículo, podemos leer un poquito antes, pero en otro momento, si podemos leer desde el 12, hermanos, desde el 12, 14, 12. Estos versos nos hablan de cuando cayó el maligno, cayó. ¿Verdad que cayó Lucero, hermano? ¿Cuántos saben que cayó Lucero? Cayó. Y fíjense, vamos a leerlo nada más por si alguien no lo recuerda. Como quiera, vamos a leer otra leída. Observen de lo que se viene hablando de la caída de este ser maligno. Dice el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Y miren el 13, ¿por qué cayó? Verso 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi ¿qué? Mi trono. Por eso cayó, porque quiso levantar un trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Ese fue el motivo por el que cayó el maligno, porque quiso ser semejante a Dios, cuando Dios es el único Dios. Dios lo había creado a él. Él es creación de Dios y él quiso ser como Dios. ¿No le dijo eso a Adán y Eva? ¿Seréis como Dios? Porque es lo que hay en su corazón. Miren la consecuencia. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Ya se fijan lo que había en las tinieblas? En el abismo dice que había tinieblas. ¿Por qué? Porque ahí es donde cayó este ser y vino a hacerse ya hecho tinieblas, hermano. Pero juntamente con eso, miren el 16. Se inclinarán a ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Y miren lo último, que trastornaba los ¿qué? Los reyes. Entonces algo que hace el maligno
es trastornar. Ahora, yo les puse ahí en el punto primero lo que quiere decir la palabra trastornar. Observen qué quiere decir la palabra trastornar. Le puse 2 definiciones. La primera, alterar el orden regular de las cosas. Eso es la palabra trastornar. Otra definición que les anoté, desordenar las cosas. De tal forma que tenemos entonces, ¿quién es el origen del desorden? El maligno. Entonces, yo creo que sí tenemos que evitar el desorden en nuestra vida, hermano. Porque el desorden no lo originó Dios. Y al contrario, decir que el desorden lo originó el maligno, eso quiere decir que todo desorden, hermano, espiritualmente hablando, tiene consigo o acarrea alguna sustancia del Satán, del maligno. Todo desorden, hermano, todo desorden acarrea consigo alguna sustancia, alguna porción espiritual del maligno. En todos los ámbitos, hermano. Yo de verdad que la semana pasada estaba viendo la televisión cómo había estas manifestaciones, ¿se acuerdan? Y lo que dejaban a su paso estas manifestaciones, lejos de que sean de mujeres o de quien sea, a su paso van dejando desorden. Y de hecho la manifestación es para hacer desorden. Es para alterar el orden de las cosas. ¿Qué se estará moviendo ahí, hermano? ¿O quién se estará moviendo en eso? ¿Quién está operando? ¿Será el Espíritu Santo? El maligno. El maligno, hermanos. Entonces por eso yo creo que para el Señor es muy importante enseñarnos cómo es que el Espíritu Santo se quiere relacionar plenamente con nosotros. Antes de todo, porque no buscamos al Espíritu Santo por lo que nos pueda dar, ¿verdad que no? Y normalmente se relaciona al Espíritu Santo con lo que nos puede dar o con lo que hace o con lo que nos puede llegar a dar o lo que nos puede hacer que nosotros lleguemos a hacer. Pero el Señor está enseñando más bien que el Señor, el Espíritu Santo, quiere enseñarnos a cómo relacionarse, cómo es que Él quiere ser agradado. Y yo creo que con estas cosas la presencia del Señor. Ahora no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, Él sí se mueve. Y yo creo que se seguirá moviendo a la medida donde deje de haber ese desorden, esas tinieblas. Entonces, cosas que de pronto practicamos. Hermano, ore por mí para que yo sea lleno del Espíritu. Yo podré orar, pero más bien Él nos quiere enseñar a vivir en una constante llenura. Porque alguien podrá orar por mí, y yo no menosprecio la oración, hay que orar unos por los otros. Pero ¿qué si yo no he entendido acerca del desorden y de las tinieblas? Podemos estar orando, llorando, y no pasa nada, hermanos, ni va a pasar, sino que el Señor nos quiere enseñar a que seamos ya unas vasijas, odres nuevos, hermanos. Porque el vino se sirve en odres nuevos, no en odres viejos. El buen vino se sirve en esos odres nuevos. Entonces a los nuevecitos, porque hermano, de una manera u otra, el Señor nos pondrá a compartir la fe. ¿Qué les tenemos que enseñar a los nuevos?
según la epístola de Juan, enseñémosles acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No dice que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces, cuando a usted lo pongan a ministrar a nuevos convertidos, y le pregunte a Dios, Señor, ¿qué comparto? Pues compárteles algo relacionado o con el Padre, o con el Hijo, o con el Espíritu Santo. ¿Sí? Antes de enseñarles cómo vestirse o cómo no, o antes de enseñarle que se corte o que no se corte, o que se ponga o que se quite, hermanos, enseñémosles acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o cómo se vista o cómo no se vista. Porque yo me he topado, hermanos, que se saben cómo vestir, cómo no vestir, que si largo, que si corto, que si pintado, que si no, que si el pelo sí o que... Hermano, y conocen a la perfección eso. Pero a mí lo que me preocupa es que no conocen la palabra. Y es gente que ya tiene 10, 15 años, 7 años, y se sabe perfectamente la denominación, que se sabe el movimiento, que la asociación religiosa, que la carta constitutiva, que cuando comenzó el ministerio, que cuando nació el pastor, que cuando lo bautizaron, que dónde se graduó, y se saben todo, hermano. Pero lo que me preocupa es que no conocen al Padre, no conocen al Hijo y no conocen al Espíritu. Porque ¿cómo me doy cuenta? Porque no conocen esta palabra. Entonces ustedes, cuando estén evangelizando y enseñando nuevos, hay que enseñarles del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y si el Señor les pone una palabra en cuanto al Espíritu, ¿qué sería lo elemental? De lo que Él nos quiere despojar, que es el desorden y las tinieblas. Y las tinieblas. No les enseñen en primer lugar de otras cosas más que enséñenles a conocer a Dios. A Dios, hermanos, a Dios. Para mí esto es lo primero de todo, que poder compartir con los hermanos. Y son cosas que a veces no se conocen, a pesar de que ya tenemos algún tiempo. Pero entonces, dicho todo esto, hermanos, ¿verdad que no es bueno tener desorden? ¿Por qué? Hay algo ahí maligno. Y bueno, las tinieblas no necesitan mucha presentación. Dios no es Dios de tinieblas, Dios es luz. Y las tinieblas, entonces, todo indica que se originaron a partir del desorden. El desorden abre la puerta a las tinieblas y viceversa. Y viceversa, hermanos. Entonces, el Señor nos está librando de todas estas cosas. Ahora, yo quisiera que fuéramos al tema de la iglesia, porque ¿cuántos saben? Y ya lo estuve mencionando hace algunas semanas atrás, pero en la iglesia del primer siglo había tinieblas y había desorden en algunas iglesias. Por ejemplo, ahí vamos a ir al punto 3, hermanos, al punto 3 de sus bosquejos, en la primera página, el último punto. Miren, Efesios 5:11. Pablo reprende a los efesios porque les dice él, no participéis de ¿qué, hermanos? Las obras infructuosas. ¿De las qué? Tinieblas. De las tinieblas, sino más bien que las reprendamos. Entonces había unos hermanos en la iglesia de Éfeso que andaban practicando obras de las tinieblas. Y Pablo les dice, ya no estén practicando eso, lo que ustedes deben estar haciendo es reprenderlas. ¿Por qué? Porque en el verso 8 les dice, porque ustedes en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor. Porque la luz Cristo ha venido a ti y ahora somos luz. Entonces ya no podemos participar, hermanos. Sin embargo,
vamos a darnos cuenta que hay veces que nuestras vidas son dadas a participar de las tinieblas. O te vas a dar cuenta que de pronto, hermanos, por ignorancia o porque no han querido dejar de hacerlo, siguen participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, hermano, pues el Espíritu Santo ahí no habrá movimiento. Lo que va a haber probablemente es un redarguir de arrepentimiento, pero sí les dejo en claro que el Espíritu Santo quiere obrar, se quiere manifestar. Y es precioso cuando Él se mueve, hermano. Es preciosísimo cuando Él se mueve, el Espíritu Santo, de una manera pura y de una manera santa. Cristo es exaltado cuando el Espíritu Santo se está moviendo, porque Él vino a exaltar a Jesucristo. El Espíritu Santo vino a exaltar a Cristo. Y aparte todas las cosas, ahora sí, lo que Él revela, lo que Él hace, hermano. Qué precioso. Miren, les quiero mencionar otros hermanos que andaban haciendo cosas desordenadas. Déjenme leer otro pasaje aquí, hermanos. Miren, ahí donde están en ese punto, en el punto 3, a la vuelta es un bosquejo a doble cara. Busquen el inciso F. Exacto. ¿Sí lo tienen? Desórdenes en el caso de los tesalonicenses. Miren lo que les dice Pablo aquí ahora. Ya no son los efesios, pero son los tesalonicenses. Observen. Verso 3:6, miren. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande como desordenadamente. Entonces, en este tiempo, en esta iglesia andaban hermanos desordenados. Y miren lo que les dice Pablo: apártense. Hermanos, si eso se nos manda a nosotros, apártense. ¿Qué será del Espíritu Santo? Y ese apartar es porque el Espíritu está en ti. Y si ese se llega a este punto, hermano, el propio Espíritu Santo te hace apartarte. No redarguye. Es por eso que algunos de nosotros, hasta sin amistades del mundo, nos hemos quedado. Y no porque seamos antisociales, ni porque seamos los más santos. Sé que hay en el trabajo, que relación, labor, etcétera. Pero yo me refiero con aquellos amigos que anduvimos haciendo el mal, y que anduvimos en la pecaminosidad, hermano. Lo más natural que va a pasar es que tarde que temprano el Espíritu Santo te va a hacer que te apartes de eso. Porque en esas vidas hay desorden, hay tinieblas. Y el propio Espíritu Santo te va, hermano, retirando de todo eso. Va a pasar tarde que temprano. Lo extraño que sí se me hace extraño es que no llegue a pasar en cierto punto. Aunque siempre procuramos la salvación de todos, dar de lo que hemos recibido, compartirlo. Pero definitivamente ya con esas amistades ya no podemos ir a los lugares que antes íbamos. ¿Sí o no? Porque esas amistades nos van a jalar, por ejemplo, nos van a llevar a lo mismo. Son amigos o personas, etcétera, aún familiares, hermano. Aún familiares. Nos hemos tenido que apartar de familiares. Yo me he tenido que apartar de familiares. No que ya no les hable, no que ya no lo... No, pero que puede venir aquí, ¿a qué? Y ya sé a qué. Ya sé de qué se va a tratar ese cumpleaños. Ya sé qué ambiente va a haber. Hermanos, no voy. Alguien dirá, pero es la familia que...
no voy. Pero para mí primero es el Espíritu Santo. Para mí primero es agradarlo a Él. Ya después, al otro día, o el regalito llega antes, la llamada, o un día antes voy, o un día después, una semana después. Pero cuando va a estar el desorden y las tinieblas, no voy. Ni quien sea. Y aún así fueran mis padres, no iba. Pero gracias al Señor mis padres están en el Señor. No, pero que la honra, la primera honra es a Dios. Me es necesario honrar primeramente a Dios antes que a los hombres. Y no me presento, ni me presentaré. A ciertos lugares no vamos, no voy, hermano. A ciertos lugares no se puede. Pero yo no voy a participar. El acto de presencia ya estás participando indirectamente. Ya estás participando. Yo nada más voy a estar sentado viendo lo que otros hacen. Ya estás participando si estás ahí. Pero eso, según la santidad que el Espíritu Santo le imparta a cada uno. Así haga, hermano. Pero en cuanto a mí, el Espíritu Santo sí me ha dado convicción, porque también hemos experimentado, hermanos, ese redarguir de haber ido y luego viene un redarguir del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entonces nosotros en el matrimonio ya tenemos cosas acordadas. Así sea familiar, así sea quien sea. Si va a haber desorden y tinieblas, no vamos. No nos presentamos ahí. Lugares, etcétera. Porque Él se aparta. Aquí dice apártense, porque Él es el primero que se aparta. Miren el 7 ahora, después de esto, el 7, hermanos, el 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos, ¿qué? Desordenadamente entre vosotros. Los apóstoles no anduvieron, ¿qué, hermanos? En desorden. Ellos anduvieron en el orden de Dios, hermano. Para aquellos que el Señor los va a llamar al ministerio, necesitamos andar ordenados. Y necesitamos andar limpios de tinieblas. Si lo necesitas. Ese es un requisito primordial del ministerio. Que andes en orden. Que andes en orden. Y que andes libre de tinieblas. Andemos libres de tinieblas. En todas las áreas, hermano. En todas las áreas tiene que ver. Y así tantas áreas, hermanos. Tantas áreas. Que es lo siguiente que yo les quiero comentar. En el punto número 4. Cosas que tenemos que ordenar. Y con esto vamos a ir finalizando. Con las cosas que tenemos que finalizar. Antes de eso, miren, antes de eso, dos cosas, por lo menos dos cosas, cómo es que entran las tinieblas y cómo es que puede entrar el desorden. Regrésense, por favor, hermanos, al inciso B, ahí donde están, pero en el inciso B. La Biblia dice que las tinieblas se introducen a través del ojo pecador. En el inciso B, hermanos, ahí del punto 3. ¿Sí? Miren lo que dice Lucas 11:74. Alguien léalo, por favor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Por dónde pueden accesar las tinieblas, hermanos? Los ojos. Por el ojo, por la vista. Es un acceso que buscan las tinieblas en nuestra vida. Es un acceso, hermano, las tinieblas.
Por eso que Dios nos ayude a santificar nuestra vista, ¿verdad, hermano? Y hoy, que nunca se acaba. Y hoy es bien fácil contaminar la vista con esto, con este aparatito, que lo traemos. No es el aparato, Ya ni es el dedo. el dedo es el que lo mueve el aparato. El aparato no es el malo es el dedo. Hermanos, pero sí o no, esto te puede llenar de tinieblas. Con lo que ves, con lo que lees, con lo que oyes. No sabes, es como la humedad. No sabes ya cuándo se te filtró, se te metió ya en la casa. La humedad, ¿cuándo, cómo, dónde? ¿Cuándo entró esta humedad aquí? Así son las tinieblas. Y tinieblas llaman a más tinieblas, hermano. Y a más tinieblas, hasta que te llenan de tinieblas. Pero yo sí considero que a veces debemos de pedir la santidad del Espíritu Santo. Porque sí es cierto lo que dice el hermano. No es que esto sea malo. De hecho, esto en unas buenas manos y en hombres llenos del Espíritu Santo puede ser una bendición. ¿Sí o no? Grande para el reino, para alcanzar masas, para bendecir vidas. Pero si nuestro ojo es maligno, esto se convierte en una fuente de tinieblas. Y estas cosas ya son bien profundas. Cosas que hasta con tal de ganchar nuestra vista, ¿no? Les ha tocado, no sé si les han experimentado a veces que hasta conversando y de pronto abres aquí y te arroja anuncios de lo que estabas conversando. Una especie de espionaje, hermano. No, de verdad. Es una especie de espionaje. Esta cosa tiene micrófono. Es más, dices, quiero comprar tal cosa y abres y de repente, o en la red social o en el internet, ya te empiezan a, eso que dijiste, con ofertas. Debemos tener un buen ojo, no un ojo maligno, porque si no, pero por aquí puede accesar, hermano, por aquí. No dijo, Cristo nos enseñó que todo aquel que mira codiciosamente puedes hasta cometer adulterio con la pura vista. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y no solo adulterio. Hay muchas enseñanzas en cuanto al ojo. El ojo altivo está, por ejemplo, el ojo pecador, un montón de cosas. Dios guarde nuestra vista. Mira otro, en el inciso D. Alguien lea primera de Juan 2:11, el inciso D ahí mismo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe ni a dónde va, porque las tinieblas lo han cegado. Otra vez los ojos. Pero ahora se dice que el que aborrece a su hermano está en ¿qué? Tinieblas. Y anda en tinieblas. Otra cosa, puerta de acceso al desorden, a las tinieblas, aborrecer al hermano, aborrecer a tu prójimo. Cuando por alguna razón o por otra hay alguna especie de rencor, de odio contra algún ser humano, hombre o mujer, por muchas razones. Falta de perdón, falta de reconciliación. Y cuando ya nuestro corazón se llena de odio contra alguien, de odio, ahí hay tinieblas. Es por eso que muchos han llegado a cometer a cosas terribles contra personas que odiaban, que los lastimaron en algún momento. Porque esas tinieblas los invadieron totalmente. Odio, rencor contra algún padre, contra la madre, algún familiar, qué sé yo, tantas cosas. Contra el cónyuge, contra algún hermano de la iglesia, contra algún líder, contra algún pastor.
Que el Señor obre, ¿verdad, hermano? Para no llenarnos. Por un lado, que el Señor obre. Y por otro lado, que Dios nos guarde de ser de tropiezo también. Guárdanos de ser de tropiezo, Señor. Porque no solamente es culpar al otro o decirle, bueno, que perdone. No, también uno que se cuide de no provocar en un hermano alguna herida, de no dañar al hermano, de no ser de tropiezo, para no dar lugar a las tinieblas. Entonces, por último, hermano, algunas cosas que tenemos que ordenar. Ahí se las puse, las anoté. Punto 4, el último. Algunas, hay muchas más. Miren, nuestra casa. Y ahí les pongo versos bíblicos, todo con versos. Ordenemos nuestra casa. El ejemplo del hermano que les acabo de mencionar tenía que ver con ordenar su matrimonio, su casa. Bueno, lo que había sido antes esta situación. Pero si ahora Dios le quería dar en restauración de lo que había pasado en su vida pasada, una nuevo andar, una nueva... Así no se puede iniciar una nueva relación con esa cosa abierta, aunque ya hayan pasado muchos años y haya sido en la vida anterior a Cristo. No se va a poder, hay que ordenar la casa. Hay que ordenar la casa. Y en ordenar la casa hay muchas derivaciones, muchos derivados de ordenar la casa. Muchos derivados de ordenar la casa. Hermano, desde las finanzas. Por no tener a veces una ordenada administración, perece el pueblo. Situaciones que hemos atendido de es que no completamos, hermano, y es que simplemente se derrocha. No hay orden en las finanzas, no hay orden. ¿Cómo es que te vas a gastar? Yo les digo, sencillo, ya no sigas yendo a comer a ese lugar donde te gastas 1,500, mejor con eso compra para que en la semana tengas para comer. No, pero es que a mí me gusta mucho, pero es que está el problema. Espérate que Dios te siga bendiciendo un poco más después con más ingreso y luego ya. Pero por lo pronto, ordena esa área. Hermanos, finanzas, el orden matrimonial, hermano. Y ya sé que no es encuentro matrimonial porque a veces se hacen encuentros matrimoniales, ¿verdad? Pero esta ocasión no es seminario de matrimonio. A veces hasta hemos tenido que ministrar cosas ordenadas con la intimidad sexual. Ya son cosas más íntimas, hermano, porque están practicando y haciendo cosas que no glorifican al Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo? Orden. Al cabo aquí todos somos mayores. Bueno, ahí hay niños, pero cambiemos de tema. Es que es orden en todo, hermano. Las finanzas. Hermano, ¿cómo tenemos la casa? Puedes tener la casa más humilde que quieras, sin piso, pero ordenada. Nada tiene que ver que tengas todo hecho desorden. Ya cuando ese es un estilo de vida, hay algo que el Espíritu Santo tiene que... Gente que no es ordenada, hermano. Muchas veces andan los matrimonios, aparte de las muchas cosas que traen, pero en conflicto, porque el esposo no es ordenado. Es que yo siempre le pido que me deje la ropa en el bote y siempre la avienta en un lado. ¿Qué le cuesta ordenarse? Y aparte con todo lo que traen, súmale eso. Ordénate ya, déjalo ahí.
La casa tiene que ver, bastantes cosas. Sí les dije las cosas que hemos a veces vivido en las visitas que hacemos, que se oye desde adentro el grito, el lamento. ¡Ahí viene el pastor! Y una voz de adentro de la habitación le responde: ¡ordena todo! Porque a veces ni tocamos, pero llega el carro y ya se asoma la gente. Porque viven en desorden. Yo no estoy diciendo que de pronto, terminando de comer, ahí se hace los tragos. No, pero cuando se vive desordenadamente, eso no glorifica a Dios, hermano. A veces hasta cómo traemos el carro, hermano. El carro. Y no se puede ni sentar uno de toda orden. Pero que el Espíritu Santo lo haga. Miren, para ir terminando ya, nuestros pensamientos. Hermano, yo no me puedo concentrar. Orden. Hermano, yo cuando estaba ministrando la palabra, falta orden, pero el Espíritu Santo lo va a traer. Orden. Algunas enfermedades relacionadas con los desórdenes psicológicos sí son de trasfondo espiritual. Algunas, no todas, pero donde no hay orden, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Desórdenes en la administración al Señor, sí, en el ministerio también hay que cuidarlo, en el inciso C. Dice Pablo que se haga todo decentemente y con orden. Así que, hermanos, procuren profetizar y no lo impidáis, el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Aquí también hemos tenido un poquito de experiencia en esto, donde esta cuestión se empieza a desordenar. Lo llamado con los dones, que más parece que fuera una cosa desordenada, con apariencia y con tintes de espiritualidad, pero es desorden, finalmente, porque Pablo lo está diciendo que hagamos todo decentemente y con ¿qué? Es más, Pablo dice que hablen en lenguas, ¿cuántos, hermanos? Que si no hay intérprete, ¿qué? Que hable para sí, ¿sí o no, hermano? Y muchas veces hemos estado en lugares donde la persona dice, vamos a hablar todos en lenguas. Ojo, yo no estoy diciendo que no se hable lenguas. Pablo dice que si no hay intérprete, hablemos para con nosotros mismos. ¿Sí? Y si hay intérprete, porque él dice que no impide hablar en lenguas. Pero ya cuando se dice así, eso, y luego uno está hablando acá en lenguas y luego otro acá haciendo otra cosa y luego otro, y de pronto creyendo que es el mover del Espíritu Santo, hermano, lo que yo veo es que el Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo lo hace con orden. Hace algunos años, les digo, tuvimos algo de experiencia en esto. En un lugar pues donde eran un poco dados a lo carismático. Y ahí les encantaba profetizarse los unos con los otros, hermano. Los unos con los otros se profetizaban. A veces no había palabra. Lo único que querían es, hermano, profetíceme. Profetíceme. Y ya ni siquiera escrito está, ya es en este momento que Dios te dice y que esto y que lo otro. Y a veces uno le profetizaba y luego el otro le profetizaba, contrario a lo que le profetizó el primero. Y yo lo vi, hermano. Es que es desorden.
Es desorden, hermano. Es desorden. Y la persona cómo quedaba, no, es que ese hermano me dijo, no, pero el otro después me dijo, yo lo... Ya no les creo. ya no les creo. Ahora, pastor, disculpe, hace tiempo Sí, hermano. hay una